Buenos días. Hoy nos va a ocupar la segunda parte de la unidad temática de contratos de consumo. Nuestro Código Civil y Comercial incorpora el contrato de consumo como una categoría diferente de la categoría de los contratos, incorporado en la categoría general del contrato. Esta categoría está legislada en el título tercero y también tiene específicamente la formación del consentimiento, las cláusulas abusivas propias del contrato de consumo. Podemos distinguir como categorías el contrato paritario, el contrato por adhesión a cláusulas predispuestas y el contrato de consumo. Encontramos elementos comunes en el contrato de adhesión a cláusulas predispuestas y los contratos de consumo. Los contratos de consumo y los por adhesión a cláusulas predispuestas tienen en común un régimen protectorio, que es de orden público. Por otro lado, en ambos casos se ve afectada la libertad de contratar, en un caso por estar constreñido un determinado contenido del contrato y en otro caso por una posición profesional de una de las partes que desequilibra la relación paritaria del contrato. En ambos casos es el sistema jurídico el que provee soluciones priorizando el equilibrio del contrato. Cada vez es mayor la cantidad de contratos realizados por consumidores y también las realizados por adhesión a cláusulas predispuestas. Sin embargo, son dos categorías, repito, distintas. Tienen en común un régimen protectorio, pero son categorías distintas. En un caso, se caracteriza el contrato de adhesión a cláusulas predispuestas por la forma por la formación del consentimiento, el modo como se forma el consentimiento. Es decir, una de las partes predispone las estipulaciones del contrato y la otra simplemente adhiere, aunque se pueden pactar cláusulas particulares y en tal caso priman las particulares sobre las generales que la contradicen. Pero en el contrato de adhesión entonces lo que caracteriza es el modo de formación del contrato. Mientras que en el contrato de consumo, lo que tipifica el contrato de consumo es la calidad de los contratantes. Un contratante profesional y un contratante que no es profesional. En eso es lo que distingue ambos contratos. Además, podemos distinguir varias categorías combinando estas distintas categorías contractuales. Podemos encontrar un contrato de consumo que sea paritario o negociado, en cuyo caso se van a aplicar las reglas del contrato de consumo. Puede ser un contrato de consumo por adhesión a cláusulas predispuestas, en cuyo caso se aplicará tanto el régimen del contrato de consumo como el régimen de los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas. O bien un contrato paritario de consumo, en cuyo caso se aplicarán las reglas de consumo también, porque decimos que es una tutela de orden público. Pero puede ser que sea un contrato que no sea ni de consumo ni por adhesión a cláusulas predispuestas. Entonces se van a aplicar las reglas generales de la teoría del contrato. En toda su amplitud, entonces, la libertad de contratación y la fuerza vinculante del contrato, que son los dos principios que movilizan estos contratos de adhesión y los contratos de consumo. También entonces tienen en común estas dos categorías, los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas y el contrato de consumo, que de algún modo hacen temblar los pilares de la contratación tradicional, la libertad de contratar y la fuerza vinculante del contrato. Lo que caracteriza, entre otras, entre las cuestiones que vimos como la modo de formación del contrato y la calidad de las partes a estos contratos, es digamos, la tutela, la protección que se le da a la parte más débil, en un caso el adherente y en otro caso el consumidor. Repetimos, puede ser consumidor y adherente, pero puede ser consumidor y no adherente o adherente y no consumidor. Vemos el caso de dos empresas que realizan un contrato para adhesión a cláusulas predispuestas de una de ellas, pero que no son consumidores porque ambas van a incorporarlo a la cadena productiva. El resultado de la operación económica que regula ese contrato va a la cadena productiva y no para su uso personal o de su grupo familiar o social.
que caracteriza el contrato de consumo. Me refiero entonces a que tienen en común la disposición sobre cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas reguladas en los contratos de adhesión para cláusulas predispuestas, 985 y siguientes, establecen una serie de pautas que son de aplicación a los contratos de consumo, que vamos a ver que si son de aplicación solo en los casos que sean por adhesión o en todos los contratos de consumo. Según la norma B117, nos dice que sería de aplicación a todos los contratos de consumo porque hace reenvío a las cláusulas abusivas de los contratos de adhesión. Que en principio lo que nos están diciendo que las cláusulas tienen que ser claras, legibles, comprensibles y autosuficientes. Y se prohíbe el reenvío a otra documentación que no esté contenida en el contrato, relatada en el contrato. Es decir, el contrato tiene que ser autosuficiente. Tiene que tener todas las condiciones para que el contratante pueda comprender fácilmente el contenido exacto del contrato. Por otro lado, las cláusulas particulares, dijimos en los contratos de adhesión, priman sobre las cláusulas generales. Esto ya no sería de aplicación en un contrato de consumo que no sea un contrato de adhesión, las cláusulas predispuestas. Pero la norma siguiente, que es la que habla de cláusulas abusivas, plantea tres hipótesis, hablando de contratos de adhesión, porque son de aplicación a los contratos de consumo. Repito por el 117. Estas hipótesis son, la primera, que desnaturalice, que deje sin su propia razón de ser las obligaciones del predisponente. Que por otro lado amplíen las obligaciones del predisponente, amplíen los derechos del predisponente o restrinjan los del adherente. Y un principio general que sería todas aquellas cláusulas que no sean razonablemente previsibles en el desarrollo del contrato. En el contrato de consumo, decimos, está regulado entonces en el título tercero del Código Civil y Comercial, pero el Código Civil y Comercial no deroga el derecho del consumidor establecido en la original 24.24.0 reformada por la 26.36.1. Estas normas siguen vigentes en su mayoría. Se discute si el tercero expuesto Weiss-Tarden tiene la misma categoría en la ley propia del consumidor que en el Código Civil y Comercial. Pero lo cierto es que los contratos de consumo regulados en el Código Civil y Comercial comprenden también todas aquellas estipulaciones protectorias que tiene el derecho del consumidor. Es decir, la protección del contrato de consumo es más profunda que la que tienen los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas. Ambos tienen un régimen protectorio, pero decimos que está más profundizado en materia del contrato de consumo porque, además de la legislación del Código Civil y Comercial, tiene la legislación específica de derecho del consumidor. Las cláusulas abusivas previstas, entonces, específicamente en el título tercero del derecho del contrato de consumo, son, en principio, las que ya vimos de los contratos de adhesión. Y luego, el principio general en materia de derecho del consumo es que toda cláusula, toda estipulación contractual que provoque un desequilibrio entre las partes en el contrato es una cláusula abusiva. ¿Cuál es la restricción? La restricción es que no puede tratarse de la relación entre el precio y el bien o el servicio o que reflejen tratados internacionales o normas imperativas. También estas dos categorías contractuales tienen en común la posibilidad de control judicial, aunque las normas administrativas autoricen aún. El control judicial implica que cuando una norma está tachada de abusiva, el juez debe declarar la nulidad parcial del contrato e integrar el contrato para su efectivo cumplimiento. Esto rige tanto para los contratos por adhesión, sean o no de consumo, y para los contratos de consumo, siempre sean o no de adhesión. Hasta aquí llegamos con las cláusulas abusivas en los contratos de consumo. Muchas gracias.